Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que, prepárense, podría cambiar un poco la forma en que ven a dos de sus celebridades favoritas. Hoy vamos a desentrañar un secreto que Kerem Bürsin parece haber revelado sobre Andercel, un secreto que, hasta donde sabemos, sus fans no conocen. ¿Están listos para sumergirse en este misterio? Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que le den ese botón rojo de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones. Así, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, chismes jugosos y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo que tanto nos apasiona. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, así que, gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los círculos de fans es que Kerem Bürsin, el carismático actor turco que conquistó corazones junto a Andercel en Senkal Kabm, Lofisindeer, habría compartido un dato íntimo y desconocido sobre su colega, para muchos, su pareja ideal. Las especulaciones han estado a la orden del día, y la forma en que esta información ha salido a la luz es, cuanto menos, intrigante. Resulta que en una reciente entrevista, o quizás en una conversación informal que se viralizó, Kerem, conocido por ser bastante reservado con su vida personal, pero a veces sorprendentemente abierto cuando se trata de defender o hablar de Ande, habría soltado una pepita de oro. No se trata de algo escandaloso, nada de eso, pero sí de algo que revela una faceta de Ande que pocos, o quizás ninguno de sus fans, habíamos imaginado. Según los reportes y las reacciones en línea, Kerem habría sido preguntado sobre las cualidades que más admira en Ande. Y en lugar de dar una respuesta genérica sobre su profesionalismo, su talento o su belleza, que son atributos que todos conocemos y admiramos, Kerem habría mencionado algo mucho más personal. Se habla de una habilidad, una manía, o quizás un gusto peculiar que Ande tiene y que la hace ser aún más única. Por ahora, los detalles exactos son un poco confusos, como suele suceder en estos casos de filtraciones y rumores. Pero lo que sí parece claro es que Kerem, al hablar de Ande, lo hace con un cariño y una complicidad que trascienden la pantalla. Y esa admiración lo habría llevado a compartir este secreto, tal vez sin darse cuenta de la magnitud que tendría para el público. Vamos a tratar de desglosar lo que podría ser este secreto. Las teorías en las redes sociales son variadas. Algunos sugieren que podría ser algo relacionado con su vida hogareña, quizás un talento oculto para la cocina, o una afición por coleccionar algo inusual. Otros, más románticos, piensan que podría ser una vulnerabilidad que Ande ha compartido con él, algo que la hace humana y cercana, a pesar de su estrellato. Una de las versiones que ha ganado más fuerza es que Ande tiene una fascinación particular por algo que no está directamente relacionado con el mundo del entretenimiento. Imaginen, por ejemplo, que Ande es una experta en astronomía amateur, o que dedica sus ratos libres a la jardinería de forma profesional, o que tiene una colección impresionante de vinilos de música clásica. Suena poco probable, ¿verdad? Precisamente por eso, sería un secreto tan bien guardado y tan sorprendente. Otra posibilidad, y esta me parece particularmente interesante, es que Kerem haya revelado una parte de la personalidad de Ande que muestra su lado más sensible o quizás su humor más particular. Quizás Ande tiene un talento cómico inesperado, o una forma de ver la vida con un sarcasmo dulce que solo los más cercanos conocen. O tal vez, y esto sería adorable, tiene una debilidad por los animales pequeños y los cuida en secreto, o tiene un ritual de relajación muy específico y poco convencional. La clave de por qué este secreto sería tan revelador es que nos permite ir más allá de la imagen pública de Andercel. Todos la conocemos como la hermosa, talentosa y carismática actriz que es, la protagonista de innumerables éxitos. Pero todos tenemos aspectos de nuestra vida que son privados, que forman parte de nuestra identidad más profunda y que no siempre compartimos con el mundo.
Y que Kerem, con su conexión especial con ella, tenga acceso a esa información, y encima la comparta de forma tan casual, habla mucho de la confianza y la intimidad que existe entre ellos, ya sea como amigos cercanos o como algo más. Pensemos en cómo los fans idealizan a sus celebridades. A menudo, proyectamos en ellos nuestras propias aspiraciones y deseos, y tendemos a verlos como figuras perfectas, casi intocables. Cuando un secreto así sale a la luz, especialmente de la boca de alguien tan cercano como Kerem, nos recuerda que estas personas son seres humanos. Con sus propias peculiaridades, gustos y pasiones. Y eso, honestamente, los hace aún más admirables y caebles. La forma en que Kerem habría compartido esto también es importante. Si fue en un tono ligero, con una sonrisa, quizás corrigiendo alguna idea preconcebida sobre Hande, entonces demuestra un profundo respeto por ella y un deseo de que el público la vea en toda su complejidad. No se trata de exponerla, sino de humanizarla, de compartir una pequeña anécdota que la haga más real para todos nosotros. Analicemos las reacciones que esto ha generado. En las redes sociales, como era de esperar, el revuelo ha sido mayúsculo. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se han disparado. Los fans están debatiendo activamente, intentando adivinar cuál podría ser ese secreto. Hay quienes están emocionados por la posibilidad de que Kerem y Hande tengan una conexión tan profunda, y ven este secreto como una prueba más de su química. Otros, simplemente están fascinados por la idea de descubrir algo nuevo sobre Hande. Podríamos especular que el secreto está relacionado con alguna habilidad artística oculta. Quizás Hande es una gran pintora, o compositora, o tiene un talento innato para la poesía. O tal vez, y esta es una idea un poco más exótica, tiene una extraña fascinación por algún objeto en particular, como los relojes antiguos, o las mapas estelares, o los instrumentos musicales poco comunes. Imaginar a Hande rodeada de globos terráqueos antiguos, o componiendo melodías en secreto, es algo que realmente expande nuestra percepción de ella. Otra línea de pensamiento apunta a que el secreto podría ser una cualidad de su personalidad que contrasta con su imagen pública. Por ejemplo, si en pantalla se muestra como una persona muy segura y decidida, quizás Kerem reveló que en privado es un poco despistada, o que tiene una timidez que sorprendería a muchos. O que tiene una risa contagiosa y un poco escandalosa que solo se permite con la gente de confianza. La belleza de estos secretos es que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y sobre la relación entre las figuras públicas y su audiencia. Estamos acostumbrados a verlos en un escenario, en un set de filmación, en eventos sociales. Pero detrás de toda esa parafernalia, hay personas con vidas complejas y ricas en detalles que, a menudo, permanecen ocultos. En este caso, la revelación de Kerem Bürsin sobre Andercel no es solo un chisme más. Es una ventana a la intimidad de una relación que ha capturado la imaginación de millones de personas. Y lo más importante, es un recordatorio de que las personas que admiramos en la pantalla son tan humanas y multifacéticas como nosotros. Podríamos incluso imaginar que Kerem, al decir este secreto, lo hizo con una sonrisa traviesa, como si estuviera compartiendo un conocimiento exclusivo, un club VIP del que solo unos pocos son parte. Y ese es precisamente el encanto de estas historias. Nos hacen sentir parte de algo, nos conectan con nuestros ídolos en un nivel más personal. La pregunta clave es, ¿cuál es ese secreto? Si nos basamos en las tendencias de las redes sociales y en la forma en que se han manejado estos temas en el pasado, es probable que no sea algo negativo o perjudicial para Hande. Al contrario, seguramente será algo que la haga ver aún más entrañable. Quizás, y esta es una teoría que he escuchado por ahí, el secreto tiene que ver con su amor por la naturaleza. Tal vez Hande es una defensora acérrima de la conservación, o tiene un conocimiento enciclopédico sobre aves, o dedica parte de su tiempo a voluntariado en refugios de animales. Imaginen a Hande, en medio de un bosque,
hablando con la pasión que la caracteriza sobre el ecosistema. O tal vez, y esto sería muy dulce, el secreto está relacionado con su infancia, o con un sueño que tuvo de niña y que aún conserva. Quizás siempre soñó con ser astrónoma, o exploradora, o escritora de cuentos infantiles. Y Kerem, al compartir este detalle, estaría validando esa parte de ella que quizás el mundo no ha visto. La realidad es que, mientras no tengamos la confirmación oficial de Kerem o Hande, todo esto son especulaciones. Pero el simple hecho de que Kerem haya insinuado que hay algo que sus fans no saben sobre Hande, ya es suficiente para encender nuestra curiosidad. Y es precisamente esa curiosidad la que hace que estos temas sean tan populares y fascinantes. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que, sea cual sea el secreto, Kerem Bürsin lo ha compartido con una intención positiva, resaltando una faceta más de la increíble Andercel. Y como fans, debemos estar agradecidos por esa visión, por esa pequeña ventana que nos permite conocerla un poco mejor, más allá de los guiones y los focos. Así que, para recapitular, hemos estado explorando la intrigante revelación de Kerem Bürsin sobre un secreto de Andercel que, al parecer, sus fans desconocen. Hemos debatido las posibles teorías, desde talentos ocultos hasta peculiaridades de su personalidad, siempre manteniendo la idea de que esta revelación humaniza a Hande y la hace aún más admirable. Hemos hablado de cómo estos detalles íntimos nos conectan con nuestras celebridades favoritas y de la importancia de ir más allá de su imagen pública. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de la especulación sobre este fascinante tema. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que sea ese secreto? ¿Qué les gustaría descubrir sobre Hande? Dejen sus teorías y sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles más contenido de este tipo, por favor, denle un gran like a este vídeo. Compartan con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que se pierden nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más secretos y más de todo lo que nos apasiona. Hasta pronto.